Capítulo 16. Un nuevo tipo de normalidad. Hogar. Dulce hogar. Peter empujó la puerta del apartamento destartalado, cerrándola con llave tras él con un poco más de fuerza de la necesaria. El hedor del interior lo golpeó de inmediato. El hedor a cigarrillos viejos y alcohol barato, un regalo de los últimos residentes de la humilde morada antes de que los echaran por no pagar sus deudas al amable propietario del barrio. Dado que muchas de sus cosas seguían allí, no era descabellado imaginar que los echaron sin nada más que la ropa que llevaban puesta, una imagen a la que se había acostumbrado demasiado en casa. No tardó mucho en encontrar el lugar. Ni siquiera el paso de 82 años había cambiado las cosas. Los ricos seguían enriqueciéndose mientras los pobres se revolcaban en la calle. Mirar los periódicos no pintaba un panorama muy alentador. Anuncios de grandes empresas que insistían en nuevos productos, rumores sobre estrellas de cine y televisión, sobre quién se acostaba con quién y quién sabía qué más. Vio algunos periódicos que mencionaban alguna muerte ocasional en las calles, drogadictos apuñalados o asaltos que habían salido mal. Nunca fue el foco de atención, solo algo para añadir una cuota a otra cosa. Superhéroes y supervillanos. Las similitudes nunca cambiaron. El Clarín calumnió a Spider-Woman, sobre todo cuando Jameson, de este manicomio, quería despotricar, otros la elogiaron, mientras que algunos estaban demasiado ocupados especulando sobre los supervillanos como Bob Calky y la pequeña señorita Rayo como para prestarle atención. Incluso vio mencionado su propio nombre, aunque la mayoría eran especulaciones sobre su verdadera naturaleza, que era, un político. Después del cortometraje donde mataba al oso gato eléctrico. Había leído suficientes diatribas sobre cómo se suponía que era un héroe, que se suponía que debía dar ejemplo y que se suponía que era mejor que matar a alguien que mendigaba. Un montón de tonterías, todo. Un montón de machacones hablando de cosas que no les incumbían. Ignorando la botella de whisky que estaba sobre la mesa, una de las pocas cosas que compró, pasó con dificultad por la sala casi decrépita y abrió la puerta del baño. El lugar hacía que las historias de terror de las trincheras del tío Ben parecieran casi soportables, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Sitios como este existían en todos los barrios destartalados, y fue el primero que encontró después de preguntar a un par de drogadictos en la calle por un lugar donde quedarse. Los mendigos no podían elegir, y en lo que a él respectaba, estaba a un pelo de serlo, considerando cómo le iba la vida. Además, tenía todo lo que necesitaba. Una puerta cerrada, un techo, el hecho de que no se estuviera pudriendo era uno de los pocos atractivos que le ofrecían, y un mínimo de privacidad. Claro que las paredes eran delgadas y podía oír lo que eran ratas o arañas correteando por encima, además de todo lo demás que no le gustaba, pero no importaba. El dueño no hacía preguntas y, mientras le pagaran por adelantado, no le importaba saber qué hacían los residentes. La única regla que tenía que seguir era guardarse cualquier asunto desagradable para sí. El dueño no lo sabía ni le importaba. Ojos que no ven, corazón que no siente, decía. Le funcionaba de maravilla. Al encender el interruptor, el pequeño baño se iluminó con la tenue luz blanca del fluorescente de arriba. Uf. Le habían dado un ambientador en aerosol de cortesía, tras pagar un poco más para asegurarse de que nadie llamara a su puerta, pero solo sustituyó el hedor a vómito y orina por uno artificial que lo mareaba, aunque, irónicamente, el baño era probablemente la parte más limpia del lugar. Quienesquiera que fueran los últimos residentes, al parecer estaban tan drogados con las drogas que fumaban o se inyectaban en las muñecas que hacían sus necesidades donde quiera que estuvieran acostados en ese momento. Por suerte, había tirado esas cosas por la ventana y las había quemado cuando tuvo la oportunidad. Ahora solo tenía que lidiar con la podredumbre y la suciedad habituales de su casa, además de lo que sus últimos residentes hubieran echado en ella. De pie frente al lavabo, se quitó la mascarilla e hizo una mueca al ver su reflejo. Además de las ojeras, el moretón en la mejilla era sin duda llamativo. Había sido descuidado. Uno de los morenos de ese pequeño agujero tuvo suerte, ya que estaba demasiado ocupado con sus amigos. No le permitió volver a meterle, pero aún así le dolió. Se había descuidado y una de las niñas murió. Manos enguantadas agarraban con fuerza el lavabo, y aparecían diminutas grietas en los bordes. Estaba acostumbrado a la decepción, acostumbrado a ver el fracaso a pesar de sus mejores esfuerzos, pero aún así le dolía. No había nada como salvar a un niño 1 o 2 años menor que él y encontrarlo mendigando en la calle para poder comprar más cera para pisos un par de meses después. No puedes salvar a todos, chico. A veces la gente no quiere salir del hoyo que ellos mismos cavaron, murmuró.
Las palabras de Ulrich, no suyas, fue casi profético considerando lo que le sucedió. Todos pagaron al final, Ulrich y él mismo incluidos. Quizás fue su culpa estar allí, quizás era una joven prometedora que fue secuestrada de la calle por su belleza. Quizás fueron las drogas, quizás las palizas, o quizás simplemente prefería morir antes que afrontar lo que se avecinaba. En cualquier caso, estaba muerta, y para cuando él, Spider-Woman y la otra mujer irrumpieron en la habitación, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Por favor, ayúdenla. No se mueve y no sabemos qué hacer. Aún sentía sus manos desesperadas en sus muñecas, rogándole y apremiándole a hacer algo, lo que fuera. Sus ojos lo decían todo. Eres un héroe, haz algo. Entre otras súplicas. Maldita sea. Negó con la cabeza y abrió el grifo, dejando que el sonido del agua corriente lo distrajera, aunque fuera un poco. Había salvado a gente de asesinos y violadores, pero no podía reconstruir sus vidas. No era su responsabilidad. Podía castigar a los culpables, proteger a los inocentes de un daño inmediato, pero nunca iba más allá. No era médico ni hacedor de milagros. No podía hacer más que partir algunas caras. Está muerta. Y si no sacamos a estas otras chicas de aquí, ellas serán las siguientes. La otra mujer, la única que no llevaba máscara, tomó las riendas después de eso. No tenía ni idea de quién era, pero ni siquiera pestañeó con todo lo que veía en su interior. Admirable, a veces deseaba poder desconectar así como así. Era patético, lo sabía. Supo que estaba muerta en cuanto la vio la inexpresividad de sus ojos y la palidez de su piel. Pero aún así intentó sacarla a rastras, aferrándose a la vana esperanza de que estuviera viva y de que este manicomio pudiera salvarla. Podrían tratar a Gabriel, para poder tratarla a ella, ¿no? Pero la gente no regresaba de entre los muertos, no importaba lo que ciertas personas pensaran. Peter, no pasa nada. Aún así salvamos a esas otras chicas, eso es algo. Spider-Woman era lo peor. Habría sido mejor si todavía bromeara, si todavía intentara restarle importancia a lo que acababa de pasar, pero no. Solo usaba palabras de consuelo y clichés, y él la despreciaba por eso. Ella solo intentaba ayudar, lo sabía, pero oír la compasión en su voz solo lo frustró aún más. Le recordaba a Celica, toda sonrisas y consuelo antes de que le quitaran la alfombra. Había una trampa, siempre había una trampa. La forma en que usaba ese nombre, su nombre, le resultaba demasiado familiar. Conocía al Parker de esta casa central, y tenía la clara intuición de que su interés en él se debía a que compartía la cara de un niño muerto. Sin ella, no le habría importado tanto. Se quitó los guantes, acunó el agua corriente y se la frotó en la cara, ignorando el leve latido de su nueva herida. Sanaría en un par de horas después de dormirse. No había necesidad de vendarla. Una ventaja de ser mordido por el dios araña fue que se había ahorrado una fortuna en suministros médicos. Ya estaban luchando por llegar a fin de mes en casa, así que tampoco necesitaba gastar dinero en medicinas ni vendas. Al salir del baño, tiró la mascarilla sobre la mesa y se quitó el abrigo antes de coger la botella de whisky. No hacía falta vasos. De todas formas, no era como si fuera a compartirla con nadie. Si la tía May me viera ahora. Caminó con dificultad hasta lo que podría considerarse el dormitorio, en realidad, era más bien un armario, y se sentó en la cama. Habían desaparecido las sábanas, una de las cosas que tenía que quemar, pero no le importaba. Era mejor que dormir en el suelo o en una azotea fría en pleno invierno. Al menos ahora podría estar, bueno, cómodo habría sido una mentira. Al menos no se congelaría ni se rompería la espalda. Se presionó la punta de la botella contra los labios, dejando que la bebida caliente lo relajara. Saboreó el sabor, el ahumado que aún le quedaba en la lengua. 82 años y las bebidas alcohólicas no habían cambiado mucho, ni tampoco quienes las vendían. Solo le tomó unos dólares extra al tipo de la caja registradora ignorar la solicitud de identificación y simplemente le dio la maldita botella. Pero bueno, era un trabajo sin futuro con un jefe terrible. No podía culpar al tipo por querer un poco de cerveza verde extra larga para aguantar. Y si eso significaba que podía beber y tratar de olvidarse de sus problemas, entonces todo el poder para él. Fue inútil, por supuesto. Desde que recibió sus habilidades, le resultaba casi imposible perderse en el fango del alcoholismo. Quizás el dios araña tenía sentido del humor o quizás nunca emborracharse era uno de sus dones, pero jamás se había perdido en el fondo de una botella desde aquel fatídico mordisco. Sin embargo, nunca dejó de beber, nunca dejó de intentar emborracharse hasta el estupor.
Y Dios, necesitaba emborracharse ahora mismo. Se quitó los zapatos, se recostó contra el marco de la cama y cerró los ojos. El frío metal se le clavó en la espalda, una sensación casi reconfortante. ¿Qué demonios estaba haciendo? Debería haber encontrado a Octavius, debería haber encontrado ya la manera de volver. Pero no, tenía que involucrarse con idiotas y fenómenos y luego enredarse en las redes de Spider-Woman porque ella creía que era el otro niño que había vuelto a la vida. ¿Y ahora? Ya no tenía ni idea de qué hacía. Gabriel estaba a salvo, al menos se alegraba de ello, pero ahora corría a ciegas. Dondequiera que estuviera Octavius, hacía tiempo que se había ido. No podía encontrarlo buscándolo solo. Spider-Woman les dijo a sus amigos, a ese escudo, que estuvieran atentos. Aún así, tenía sus dudas. Tenía la clara sensación de que cualquier ayuda que le dieran tendría una trampa. Luego estaba la familia de Castle. Nunca lo volvió a encontrar desde aquella noche en el almacén, y en realidad no era asunto suyo, y aún así seguía buscándolo. Amereat parecía creer que su familia había hecho todo lo posible por escapar de Castle, pero una parte de él seguía dudando. Y aunque fuera cierto, dejarlos en manos de esos gánsteres no le hacía ninguna gracia, sobre todo después de lo que vio hoy. Dio otro trago a la botella, con los ojos ligeramente entrecerrados. Aún era temprano, pero ya sentía que se desplomaba. El reloj de pared, que avanzaba lentamente, marcaba las 9:07. La manecilla más larga seguía su recorrido circular. Normalmente, habría sido el momento perfecto para salir y pasarse la noche dándole una paliza a algún matón o cabrón que necesitara que le aflojaran los dientes, pero sentía que estaba a punto de desplomarse. Un poco de descanso no estaría mal, supuso. Les mostraré. Peter se levantó de golpe, y la botella de whisky se estrelló contra el suelo y se hizo añicos con el impacto. Apenas podía ver el líquido oscuro que se filtraba por las tablas del suelo y frunció el ceño. Maldita sea. Se frotó las sienes y gimió. Ya no podía tener resaca, pero bueno, estas cosas eran mucho peores. Ya era bastante malo tener que estar atrapado en este manicomio, pero ahora se estaba convirtiendo en uno de los locos. Lo siguiente que supo fue que oiría voces. Nunca soñaba, al menos ya no. Solía tenerlos de pequeño. Pesadillas sobre el monstruo de Frankenstein que venía a matarlo, sobre Carl King dándole una paliza o sobre Davis y sus compinches demostrando que incluso tus amigos te abandonaban en cuanto empezabas a hacer preguntas incómodas. Los últimos sueños que tuvo fueron sobre el tío Ben, sobre cómo era destrozado por perros salvajes mientras gritaba y suplicaba ayuda. Intentaba abrirse paso entre los perros, apartarlos a patadas e intentar poner a salvo a su tío, pero nunca funcionaba. Y entonces oía a Osborn reír. De que era solo un niño, que no podía hacer nada. Que su tía sería la siguiente. A veces tenía sueños agradables. Imaginaba que Davis y los demás no eran unos cabrones, teniendo bodas perfectas con Mer y Jane antes de que él frenara su enamoramiento infantil, o incluso al tío Ben dándole una paliza a Osborn mientras vestía su uniforme de la Fuerza Aérea, como un soldado derrotando al enemigo. Nunca duraban, pero aún así le aliviaban. A veces deseaba seguir teniéndolos. Ahora solo veía oscuridad. Estuvo tentado de culpar también al dios araña, pero incluso eso era exagerado. Quizás tras ser torturado y recibir la maldición del poder, su mente no podía conjurar nada mejor, bueno, hasta ahora. Ahora veía cosas. Quizás era lo que vio ese chico, pero si lo era, definitivamente no era un corderito inocente llevado al matadero. Un lobo con piel de cordero, si entendía bien. Eran poco más de las 3 según el reloj, y a juzgar por la oscuridad exterior, no lo dudaba. 6 horas de sueño, mejor de lo que solía dormir. Bueno, ahora no puedo dormir. Negó con la cabeza y se puso las botas de nuevo, asegurándose de evitar los cristales rotos. Ya lo limpiaría más tarde. No era como si al jefe le importara mucho, considerando el aspecto del resto del agujero. Apenas había dado 2 pasos por la puerta cuando sintió una vibración en el bolsillo del pantalón. Sabía que no debería habérselo dado. Suspirando, sacó el celular, seguía pensando que sonaba tonto, y levantó la pantalla, observando el texto compañero superhéroe que dominaba la superficie. Lo había comprado barato por si acaso, un teléfono plegable desechable, según el vendedor ambulante, y se lo dio a Spider-Woman para que pudiera poner su número cuando le pidiera, o más bien, le exigiera, una forma de mantenerse en contacto. Pensó que al menos la satisfaría. Sabía que no debía habérselo dado. Frunció el ceño al oír el nombre, pero pulsó el botón verde.
Así respondieron, ¿verdad? Sí, ¿qué es? Oye, disculpa, ¿te desperté? Preguntó Spider-Woman. Era la primera vez que usaba esa cosa y no podía negar que era increíble. Algo así habría sido increíble en casa. Yo, disculpa, sabía que era temprano, pero no me despertaste. No estaba durmiendo. Bueno, al menos no por un par de minutos antes de que llamara, pero no necesitaba saber qué. ¿Qué quieres? Yo, Peter, mira, tenemos que hablar, deja de llamarme así. Te lo dije, soy Spider-Man, abrió la pequeña nevera y sacó una rebanada de pizza fría, mordiendo el pan frío sin pensarlo dos veces. Cualquier cosa con tal de llenarse el estómago. Se llenaría mejor cuando pudiera permitírselo. Si llamas para saber cómo estoy, no te molestes. Hasta que encuentre a Octavius no iré a ningún lado, así que no te preocupes por perderme de vista. No llamé por eso, hubo una pausa al otro lado seguida de un suspiro. Mira, Spider-Man, tenemos que hablar. Solo tú y yo, uno a uno. Estamos hablando ahora. Sea lo que sea, dilo. No, no puedo. Tengo que decírtelo cara a cara, no por teléfono. Resistió la tentación de señalar que no era precisamente una reunión presencial, considerando que ambos llevarían mascarillas, y la dejó continuar. Mira, ¿estás libre ahora? No puedo dormir y me gustaría hablar, si te parece bien. Lo que vimos hoy, bueno, hablar de ello ayuda. Parecías muy enfadada antes y griega. Preferiría estar solo por ahora si te parece bien, jefe. Incluso si quisiera despotricar con alguien, ella era la última persona con la que querría hacerlo. Llorar en el hombro de alguien mientras decía que lo entendía, nunca le vio el sentido. Afrontar sus problemas de frente tenía más sentido, y si no podía, podría canalizar la ira que sentía en algo un poco más productivo. Reventarle los dientes a un matón era una mejor manera de aprovechar el tiempo que compadecerse de sí mismo. No me llames así, replicó ella con brusquedad, y su voz se volvió más áspera por un momento antes de volver a suspirar. Mira, si quieres estar sola, está bien, pero tenemos que vernos pronto, ¿de acuerdo? Avísame cuando estés libre. Sí, claro. Cortó la llamada. El apartamento volvió a quedar en silencio, salvo por algún que otro ruido a través de las paredes. Bajó la vista hacia el mini teléfono antes de guardarlo en el bolsillo. Ella le estaba dando una rama de olivo, pero eso no significaba que tuviera que aceptarla. No iba a reprocharle su intento de hacer el bien, de hecho, era admirable de su parte, pero era mejor para ambos que ella lo mantuviera fuera de su pequeño mundo mientras ella se mantenía alejada del suyo. Aún era temprano, pero como no iba a dormir, mejor que se pusiera a trabajar. Al abrir la puerta del apartamento, hizo una mueca de dolor al sentir el viento frío que lo recibió. Llevar su abrigo habría sido más cómodo, pero la paranoia lo estaba atormentando de nuevo. No quería que fuera demasiado obvio. Salir corriendo con su disfraz completo de Spider-Man sin máscara habría sido demasiado llamativo. Retrocediendo, se abrió paso entre los oscuros callejones y cruzó la puerta lateral que sobresalía del edificio señalado. El guardaespaldas lo observó detenidamente, emitiendo solo un gruñido al agitar un fajo de billetes verdes en su cara antes de dejarlo entrar. Siempre había una tarifa mínima para entrar, pero cualquiera medianamente decente podía fácilmente duplicar el precio. El sonido de los vítores desde el interior era casi abrumador. El olor a alcohol y sangre impregnaba el aire. Hombres y mujeres sudorosos gritaban y alzaban botellas de cerveza o montones de dinero mientras dos personas se golpeaban en una jaula improvisada en el centro. Vio al más grande de los dos oponentes enfrentándose, derribar al más pequeño de un manotazo antes de pisarle la mano. El pobre diablo gritaba mientras la multitud rugía. Un club de lucha. Algo así como apostar en combates de boxeo, pero sin ese aire de legitimidad. Abriéndose paso entre la multitud, se dirigió al tipo que aceptaba apuestas, y le hizo un gesto al patán en la jaula que golpeaba los puños como un gorila. ¿Cuánto estás dispuesto a dar por ganarle? Preguntó. Estuvo tentado de ponerse una máscara, pero eso solo llamaría más la atención que cualquier otra cosa. TCH, chaval. El corpulento corredor de apuestas lo miró con incredulidad antes de notar el fajo de billetes en sus manos y lamerse los labios. La codicia siempre le ganaba a la racionalidad con estos tipos. Oye, si quieres pelear con Kong, no voy a detenerte. Solo asegúrate de no volver aquí despotricando sobre cómo te arruinamos la vida, ¿capiste? Si te rompes un brazo o una pierna, no es culpa nuestra. Dime cuánto vale. Dejó el dinero sobre la mesa, y el hombre mayor se lo guardó con entusiasmo, como si temiera que Peter cambiara de opinión. Y no hay cámaras, ¿verdad?
Con ha estado en racha, la marihuana ha llegado a los 15.000 y la cosa va a más. Sonrió, mostrando sus dientes rotos. Y sí, nada de cámaras. Este lugar no es precisamente el Madison Square Garden, ¿sabes? No creo que a los de azul les guste nuestra pequeña quiniela, así que nos aseguramos de que nadie delate. ¿Por qué? ¿Les da vergüenza la cámara o algo así? Solo una persona privada, eso es todo. Esperó a que sacaran al último pobre infeliz antes de entrar en la jaula, quitándose la camisa y dejándola en un rincón. Nunca pensó que acabaría allí, golpeando a alguien en una jaula para la diversión de la multitud, pero no le sobraban opciones. Bullseye le había sugerido este lugar en lo que solo podía asumir que era una broma, pero aún así estaba agradecido. Algo así, bueno, habría mentido si hubiera dicho que no se sentía sucio haciéndolo, pero le quitaba un peso de conciencia que detener un atraco y luego robarle la cartera al pobre indigente. Eso era lo que hacía para pagar ese apartamento y aún se sentía un cabrón por hacerlo. Lugares como este siempre rozaban la legalidad, pero al menos podía tranquilizarse pensando que estos tipos lo hacían por voluntad propia. En la calle era difícil ganarse la vida honradamente, así que ¿qué tenía de malo unirse a un lugar así y pelearse entre ellos? Todos lo hacían por voluntad propia, y si no, entonces tendría que disculparse con Bullseye por cerrar uno de sus lugares favoritos. La pelea era insoportable. Alto, calvo y apestoso, soltó una carcajada al verlo por primera vez, preguntando al público si ahora estaba peleando con niñitos. Peter apretó los puños, pero no respondió a las provocaciones. ¿Un tipo grande diciendo que no valía la pena? Se enfrentaba a eso los miércoles, cada vez que un nuevo idiota creía tener al hombre araña bajo control y que simplemente tuvo suerte al enfrentarse a Osborn y al maestro del crimen. No se molestó en alardear. Esquivó los torpes golpes del grandullón antes de contraatacar, golpeándolo donde era más vulnerable y dejándolo jadeando en el suelo. Sin embargo, se aseguró de no dejarlo lisiado. No había necesidad de ser un cabrón con alguien que solo intentaba ganarse la vida. La multitud guardó silencio un momento antes de que los vítores estallaran de nuevo. El anunciador, o quien fuera, farfullaba con incredulidad teatral al ver cómo el campeón en ascenso era derribado tan rápidamente. Peter negó con la cabeza. Todo aquello le estaba dando dolor de cabeza. Se puso la camisa, agarró los montones de hojas verdes largas y pegadas y se las metió en los bolsillos. Cuanto menos tiempo pasara allí, mejor. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando una mano lo agarró del hombro. Madre mía, chico, eso fue una locura. El corredor de apuestas lo miró boquiabierto, con los dedos cubiertos de anillos aún agarrando su camisa. Bueno, Gwen se la prestó. Mira, quien quiera que te haya entrenado, veo a un ganador a la distancia. ¿Y tú, amigo? Veo madera de campeón. Viniendo del tipo que pensó que estaba loco por intentar pelear con él antes, es realmente conmovedor. Se encogió de hombros y dijo, ahora, si me disculpan, oye, ¿cuándo vuelves? Se le acercó corriendo, con una sonrisa demasiado amable en el rostro. Te digo, chaval, que puedes llegar lejos. ¿Crees que el dinero es bueno? Es una gota en el océano comparado con lo que puedes conseguir peleando con los peces gordos. Se irguió, mirándolo como si fuera un trozo de carne. Oye. Vuelve aquí, gana algunas peleas, hazte un hombre, y serás rico. Y tú te llevas una parte de las ganancias. Peter puso los ojos en blanco y lo empujó, ignorando sus súplicas de que volviera y que irían juntos a lugares lejanos. A donde quiera que vaya, no quiero seguirlo, pensó. Quizá tuviera que volver, pero eso implicaría quedarse más de un mes para pagar más alquiler a esa casa que tenía, y esa era una idea que no quería ni pensar. Encontrar a Octavius no debería llevar tanto tiempo, al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Respiró aliviado al sentir el viento frío en las mejillas y salió. El olor a sangre, alcohol y sudor finalmente lo abandonó al alejarse. Prefería un resfriado antes que eso. Ahora solo tenía que, fuera de aquí, chico. Al mirar atrás, arqueó una ceja ante la escena que lo recibió. El guardia de la puerta empujando al suelo a una chica de no más de 15 años, con el ceño fruncido en su rostro previamente aburrido. A la chica, sin embargo, no pareció importarle, se levantó y miró al portero con una mirada feroz. Todo le decía que no se involucrara, pero, por supuesto, se encontró acercándose de todas formas. ¿Cuántas veces tenemos que decirte que no eres bienvenida aquí? Gritó el guardia, mirándola con fiereza. Tu madre dejó claro que si te pillaba aquí, flacucho, habría problemas, así que no te metas. ¿Sabes lo que le haría a Earl si descubriera que estás aquí? Joder si lo sé, y no es mi puto problema.
gruñó, apretando los puños mientras su larga melena castaña se movía al unísono. Que seas un cabrón enfermo con fetiche por las MILF no significa que puedas echarme. Dio un pisotón, negándose a bajar. Déjame entrar. Tengo dinero, puedo pagar, chica, podrías ser coprotagonista de Los Cuatro Fantásticos y aún así no te dejaría entrar. El hombre negro se cruzó de brazos, bloqueando la entrada cuando la chica intentó pasar corriendo junto a él. ¿Quieres apostar algo? Bien, pero hazlo lejos de aquí. No pienso volver a aguantar las críticas por ti, Lana, no después de lo de la última vez. Así que lárgate de aquí antes de que pierda la paciencia y deje de hacerme el amable. Ella no escuchó. Intentó escabullirse de nuevo, pero se vio interrumpido cuando la empujaron al suelo de nuevo. ¡Ay, maldito imbécil! ¿Te diviertes golpeando chicas, no es así? Con razón tienes que pagar para que te follen el culo. ¿Sabes qué? No voy a lidiar con esto. Levantó las manos y puso los ojos en blanco antes de entrar, girándose para mirar a la chica que tosía en el suelo por última vez. Ah, ¿y Lana? Asegúrate de decirle a tu mamá que la veré más tarde muy pronto, y que se ponga ese par que me gusta. ¿Sabe de cuál hablo? El sonido de la puerta al cerrarse siguió a su anuncio. La había cerrado con llave. Vio a la adolescente levantarse y mover el pomo de la puerta, pero este se negaba a moverse. Maldito imbécil. Pateó la superficie metálica, una acción de la que se arrepintió rápidamente a juzgar por cómo saltaba sobre un pie mientras soltaba una sarta de maldiciones que harían sonrojar a un marinero. Cuando te ponga las manos encima, no vas a tirar esa puerta abajo. A menos que quieras romperte también el otro pie, la interrumpió Peter, haciéndola girarse y mirarlo con enojo. Ahora que la veía mejor, tenía razón. Era joven, y la chaqueta y los pantalones gruesos que llevaba parecían acentuarlo. Piel pálida, cabello castaño largo y maquillaje oscuro, nada que no hubiera visto antes. Lo único fuera de lo común que vio fue un colgante de calavera que colgaba de su cuello, balanceándose al ritmo de sus saltos de dolor. Vete a la mierda, imbécil. Se apoyó en la pared y soltó otra palabrota antes de mirarlo fijamente. Mira, no sé quién eres, pero lárgate de aquí, imbécil. No estoy de humor para lo que sea que estés vendiendo, solo por curiosidad. Se encogió de hombros. ¿Qué hace un chico como tú intentando entrar en un lugar así? Niño. Vaya, qué rico viniendo de ti. Espetó. No sé a quién intentas engañar, qué papel de viejo, pero no eres mucho mayor que yo, así que deja de hacer eso. Entiendo. Levantó ambas manos en un gesto de paz. Sigo sin responder. ¿Por qué intentas entrar? He estado dentro y no es precisamente un lugar donde las adolescentes vayan a pasarlo bien. ¿Y a ti qué te importa? No es asunto tuyo, imbécil. Peter suspiró. Esto no llevaba a nada. Si tú lo dices. Se dio la vuelta e hizo como si se alejara, y uno de los fajos de billetes se le cayó accidentalmente del bolsillo del pantalón. Tenía una idea bastante clara de lo que ella planeaba hacer allí, o apostar en las peleas o participar ella misma, y por alguna razón se inclinaba por lo primero. ¿Quién sabía para qué lo quería? Quizás lo donaría a la iglesia, quizás compraría entradas para uno de esos conciertos de boy bands, y a él la ópera le parecía rara. De cualquier manera, tal vez dar sus ganancias pseudo ilegales a alguien más que las necesite lo haría sentir mejor. Apenas había dado el cuarto paso cuando oyó un grito de «Oye, imbécil». Desde atrás. Al mirar atrás, vio a la chica pisando fuerte, bueno, más bien saltando con ese pie malo, hacia él antes de empujarle el fajo de pasta caído contra el pecho con dolor. Sí, reconozco una caída accidental cuando la veo. Puedes guardarte tu maldita autocompasión. No tengo por qué abrirme de piernas solo porque me des pasta, capullo. ¿Crees que te pago para que te acuestes conmigo? Apartó la mirada, con el rostro contraído por el asco. Mira, o estás ahí porque quieres apostar en las peleas o porque quieres probar suerte en la jaula, y francamente, no te recomiendo ninguna de las dos cosas. ¿Y qué? ¿Me das $300 por pura bondad? Preguntó con incredulidad. Sí, ¿quieres algo? A menos que intentes ser la puta Teresa, no me lo creo. Los santos no vienen por aquí, y si vienen, no duran mucho. Lo miró con los ojos entrecerrados, recelosa. La chica era paranoica y creía que todo tenía su truco, chica lista, aunque ahora no fuera así. Una buena dosis de paranoia no le hacía daño a nadie. Cree lo que quieras, entonces. No es mi problema. Le arrebató los dólares de las manos y los dejó caer al suelo nevado. Cógelos si quieres, déjalos en el suelo si no, o dáselos a un orfanato.
De cualquier manera, no es asunto mío lo que hagas con ellos. Se dio la vuelta y se alejó, sin molestarse en mirar atrás y ver qué hacía ella. Fue un gesto inútil, más para su propio beneficio que para el de ella, pero bueno, seguía siendo humano. Quizás con suerte, ella era una chica con un hermanito enfermo al que intentaba sacarle dinero. Solo Dios sabía que necesitaba un poco de ánimo después de la constante montaña de mierda que había recibido desde que llegó. Peter ya había recorrido la mitad del callejón cuando lo oyó. El crujido de pasos, el golpeteo de un bastón contra las paredes de ladrillo. No pensé que te volvería a ver. Al darse la vuelta, miró con los ojos entrecerrados al pelirrojo de traje gris que caminaba hacia él. Matt Murdock, Carrot Top, el diablo de la cocina del infierno y la pesadilla de muchos fiscales que buscaban una condena. No sabía mucho de él, dado su breve primer encuentro, pero a los periódicos les encantaba mencionarlo. Un hacedor de milagros que convertía condenas garantizadas en veredictos de inocencia, siendo la mayoría de sus clientes miembros de la banda criminal de Wilson Fisk. Incluso en un manicomio, algunas cosas nunca cambiaban, y Fisk seguía siendo un cabrón gordo con más ambición que racionalidad. A Daredevil le habría dado un aneurisma al verlo, estaba seguro. Si bien no tenía idea de si Murdock era miembro o no, la forma en que su sentido arácnido sonaba solo por estar cerca de él no le daba una buena sensación. Yo tampoco, a decir verdad, y aún así te manejaste admirablemente con la banda del señor Joseph. ¿El abogado ciego? Golpeó el suelo con el bastón, con una sonrisa relajada. Se me ocurre que necesito ayuda en otro asunto y tus capacidades serán perfectas para el trabajo. No te preocupes, te lo aseguro, te lo pagarán muy bien. Puede que no seas un buen empleado, pero eso no es excusa para una remuneración mediocre. No me interesa trabajar para la banda de Fisk. Se mordió la lengua, con el ceño fruncido en su rostro desenmascarado. Murdock sabía quién era. Ciego o no, no había forma de ocultarlo. Lo mejor era no mostrar debilidades. El dinero no me interesa. No hubo ningún tic, ninguna señal de que reconociera la acusación. La sonrisa permaneció en su rostro mientras meditaba sus siguientes palabras. Estoy seguro de que no sé de qué hablas, y me parece gracioso que pienses que lo que te ofrezco es algo tan vulgar como dinero. Se rió, aunque sin rastro de diversión. No, lo que te ofrezco es algo mucho más sustancial. Información sobre la familia que llevas días buscando, arriesgando tu vida contra las operaciones de la magia para encontrarla. Estaba bien informado, eso sí. Peter hizo todo lo posible por mantener la voz serena al responder. ¿Qué sabes de la familia de Castle? Así no funciona esto, señor Araña. Volvió a oírse esa risa sin emoción. Le ofrezco un trato. Usted me ayuda a resolver un pequeño asunto y yo le doy la información. Claro que podría intentar torturarme, pero le aseguro que he pasado por cosas mucho peores que unos dedos rotos o un disparo en el estómago y no me rendiré. Si no cree que mi información sea legítima, puede irse, por supuesto, pero dada la veracidad de la última que le ofrecí, creo que sabe que no debe pensar que le miento. Al fin y al cabo, no se establece una buena relación estafando a posibles socios. Estaba jugando con él, usándolo. Que él supiera, había dos familias principales en este manicomio, la de Fisk y la de un viejo cabrón llamado Silvermane. Si Murdock era miembro de la pequeña camarilla de Fisk, y Amereat parecía creerlo, entonces sería el que más se beneficiaría de que ese imbécil perdiera el cargamento del arma y de que la magia perdiera a uno de sus peces gordos. O les siguió la corriente y los detuvo, o no hizo nada y los dejó cometer sus crímenes. De cualquier manera, alguien ganó, y no fue él. No voy a matar a nadie por ti. Y no te lo pedí. Eres más que un simple sicario a sueldo, y no mancharía tus habilidades con algo tan grosero como matar a un pandillero de la esquina. Sacó una foto con una dirección escrita al pie. Peter arqueó una ceja. La mujer de la foto era negra, aunque con un cabello rubio platino que no solía ver con otras de su tono de piel. Su forma de posar, reclinada en su silla rodeada de gatos y mirando directamente a la cámara, indicaba que era una foto profesional. ¿Alguien famoso, tal vez? Parecía bastante guapa. ¿Qué quieres de mí? Esta mujer robó algo que pertenecía a mi jefe, un objeto de valor sentimental, su primer dólar. Peter volvió a levantar una ceja. Esto sonaba cada vez más ridículo. Mi tarea es que recuperes lo que le robaron y lo devuelvas. A cambio, te daré la información que tengo y luego nos separaremos amistosamente. Entonces, ¿quieres que sea un ladrón? Tomó la foto y anotó la dirección para más tarde. Tengo una fecha límite para esto antes de que tus matones empiecen a quemar mi casa. Nada de eso.
Sospecho que el dólar estará en su poder en el futuro próximo, aunque cuanto más lo piense, más peligro podría correr la familia del señor Castle. En última instancia, la decisión es suya. Peter frunció el ceño ante la advertencia implícita, dobló la foto y se la guardó en el bolsillo en lugar de golpear al presumido. Bien, te la daré cuando termine el trabajo, a ver si lo adivino, lo sabrás cuando suceda, ¿verdad? Chasqueó la lengua ante el asentimiento de Murdoch. Tenía que estar atento a los espías que usaba para seguirlo de cerca. ¿Cómo se llama entonces? Le Chavnoir, aunque su nombre de nacimiento es Felicia Hardy. Es una cantante muy famosa si sigues esos círculos, aunque personalmente no le veo el atractivo. Esta vez lo disimuló mejor, pero aún así no pudo evitar que se le acelerara el corazón ni fruncir el ceño al oír el nombre. Felicia Hardy, este manicomio le estaba dando todo, ¿verdad? Jameson, Gwen Stacy, Mer y Jane Watson, el tío Benny, finalmente, ella. Sí, cuando volviera a casa, necesitaría mucha terapia, aunque si Javier se le acercaba, se rompería las dos manos. ¿Pasa algo, señor Araña? Vamos, no me diga que es fan de la señorita Hardy. Puede que sí. De cualquier manera, no es asunto tuyo. Tras murmurar está bien, el abogado se dio la vuelta y se fue, abandonando el callejón con una confianza que nunca vería en un hombre ciego en su país. Peter se desplomó contra la pared del callejón y se dejó caer, sentándose con las rodillas contra el pecho y exhalando profundamente. Felicia cerró los ojos. Sus labios temblaban ligeramente a pesar de sus esfuerzos. No era ella. La mujer que le importaba había vuelto a casa, y desde luego no era una estrella negra de Broadway como parecía estar allí. Solo tenía que controlarse y hacer lo que el idiota le pedía por ahora. Quizás entonces podría fingir que sabía lo que hacía. Otra vibración en su bolsillo lo sacó de su ensoñación. Sorprendentemente, no era Spider-Woman, sino un número desconocido con un mensaje adjunto. ¿Qué demonios? Presionó el botón y leyó el mensaje. Hola, soy Gwen. Spider-Woman me dio tu número porque cree que soy tu amiga. Lo eres, ¿verdad? Porque si no, qué incomodidad. En fin, parecía desanimada. ¿Pasó algo? No importa, probablemente no quiera saberlo. Pero oye, tengo pizza y chocolate caliente otra vez. De si quieres hablar o simplemente quieres comer gratis, sube a la azotea. Murderface también estará allí. Vaya, quizás hablar con un amigo le vendría bien. Tras escribir con cuidado un vale, regresó a su apartamento a buscar su disfraz. Spider-Woman podría haberle puesto un collar y Murdoch podría haber estado intentando manipularlo, pero al menos tenía una persona en quien confiar en este manicomio. Capítulo 17. Extra 1. Un romance extraño. ¿Por qué haces esto? Peter levantó la vista del revólver, con los dedos detenidos antes de introducir la última bala en la recámara. La atención de Castle estaba centrada exclusivamente en el rifle que portaba, desmontándolo y armándolo con precisión robótica. Ya había afirmado que desmontar y reparar armas en el campo era casi instintivo para él, fruto de su tiempo en la infantería de marina. No sabría lo suficiente como para contradecirlo. Era un periodista de investigación, no un militar. El silencio tras la pregunta fue incómodo. Había aprendido rápidamente trabajando con Castle que el hombre tenía un lenguaje corporal apagado, una voz difícil de entender, palabras directas y la mitad del tiempo ni siquiera movía la cabeza para mirarte. Lo había visto antes. Demasiadas sesiones de reportaje terminaban con los posibles entrevistados poniendo cara de tonto o intentando cambiar de tema porque las preguntas resultaban demasiado personales para su gusto. La esposa de Castle le había advertido sobre las peculiaridades de su marido. Ten cuidado con Frank, ¿de acuerdo? Sé que puede ser un buen hombre, pero su obsesión con lo que hace lo perjudica. Y a ti también si lo permites. ¿Por qué? Estoy cargando mi arma porque si tengo que matar a alguien, no quiero usar las manos, evadió la respuesta. Le costó un poco, pero finalmente logró convencer a su compañero justiciero de que no disparara a todos los que estaban dentro. No estaba completamente ciego. Sabía que el sistema no funcionaba siempre, pero debían darle una oportunidad antes de hundirse. No sabía si las cárceles de aquí funcionaban igual que en su país, pero la ley debía de significar algo. Pero tampoco era ingenuo. No era un superhéroe como Spider-Woman o el Capitán América. No tenía la fuerza para usar un camión como Ariete, ni llevaba un escudo que desafiara las leyes de la física. Quería evitar matar si podía, pero tanto él como Castle sabían que harían lo que tuvieran que hacer para mantenerse con vida, así que encontraron un punto medio.
Armas cortas cargadas con munición normal, usadas solo como último recurso, aunque una parte de él se preguntaba si él y Castle tenían la misma definición de esa palabra. ¿Sabes a qué me refiero, chico? Gruñó, con la mirada fija en su arma. Le había asegurado que el rifle estaría cargado con balas de goma, que al parecer se usaban para disparos no letales. Hace unas semanas le habría parecido increíble, pero considerando que lo habían abandonado 82 años después, podía permitirse ser un poco más franco. Deja de hacerte el listillo. No te queda bien. No sabía que tú podías decidir lo que me conviene, Castle. Suspiró y dejó la última bala a su lado. A la gente de allá le vendría bien que le partieran los dientes, y nosotros somos perfectos para el trabajo. Si quieres despotricar sobre la injusticia de todo esto, lee el Google. 82 años y siguen diciendo lo mismo, excepto que Jonah está obsesionado con demostrar que Spider-Woman es una especie de amenaza para la sociedad. Lo vio fruncir el ceño ante eso, y los movimientos de su mano se ralentizaron. Desconocía los detalles exactos de su pelea con ella, pero los testimonios de ambos dejaban claro que era un tema delicado para ambos. Castle se guardó sus sentimientos al respecto, pero Gwen había sido muy clara al respecto. ¿En serio, qué carajos haces trabajando con ese imbécil? Ya es bastante malo que me ataque en mi casa, pero encima casi mata a mi padre. Tienes que elegir mejor a tus amigos, Pete. De acuerdo, lo dejaré claro. No perteneces aquí. Dejó el arma a un lado y finalmente levantó la vista para encontrarse con su mirada. No estoy seguro de creerte que dices que vienes de 1934, pero sé que crees que es verdad. Su expresión se endureció. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no intentas encontrar el camino a casa? ¿Por qué no te entregas a S.H.I.E.L.D. para que intenten darte una máquina del tiempo? Quieren monopolizar a todos los mutantes con poderes para poder encontrarte un uso fácilmente. Habría mentido si hubiera dicho que no se le había pasado por la cabeza. Gwen sin duda había defendido la integridad del grupo cada vez que salía el tema, y la idea de una red de seguridad era, como mínimo, tentadora. Pero siempre había esa parte de él, esa vocecita en el fondo de su cabeza que le advertía contra ello. No estaba hecho para ser un agente de la ley como los de las barras y estrellas, y no se le daba bien obedecer órdenes. Había visto demasiado al gobierno como para saber que muchos preferían llegar a un acuerdo antes que romper el nudo. El bien común, justificaban. Así salvamos más vidas, ya lo había oído todo antes. Quería que la ley funcionara, le dio una oportunidad, pero había sufrido lo suficiente como para desconfiar sanamente de cualquier organización a gran escala que afirmara luchar por el bien común. ¿Sí, me tienes a Octavius metido en una bolsa?, preguntó. No tengo ni idea de dónde está o le retorcería el cuello y lo obligaría a abrir ese portal de nuevo. Suspiró, apretándose el puente de la nariz con frustración. Y mientras tanto, esta ciudad apesta. Pensé que las cosas estaban mal en casa. Edificios quemados por el seguro con gente todavía dentro, el alcalde y el jefe de policía en la cama con capos de la mafia, creía que lo había visto todo, pero este lugar, nada ha cambiado. 82 años y siguen moviendo los mismos malditos hilos. No es tu problema. Vuelve a casa y estarás muerto antes de que nada de esto suceda. Bueno, ya estoy aquí, así que mejor aprovéchalo. Frunció el ceño. La excusa le sonaba hueca incluso a él, pero no tenía otra razón. Quizá fuera presuntuoso, quizá tuviera un maldito complejo de héroe, quién sabe. Al final, si veía a alguien asaltado, traficando drogas o lo que fuera que le pusiera la ciudad, no podía simplemente apartar la mirada y fingir que no le importaba. No era el único. Gwen había sido acusada de asesinato hasta hacía poco, Castle estaba prófugo, y Bullseye, cuanto menos se hable de él, mejor. Pero allí estaban, caminando penosamente en el maldito pozo negro, todavía intentando encontrarle sentido a todo. No eres la Madre Teresa, chico, cuanto antes te lo metas, mejor. Castle le devolvió la máscara, que aceptó sin decir palabra. La tela ya le pesaba. Le había tejido una especie de material antibalas, un último recurso por si le fallaban los reflejos en un momento crucial. ¿Quieres ser un héroe? Déjame esta basura y vete a trabajar con los lacayos de S.H.I.E.L.D. No somos héroes, Castle, ambos lo sabemos. Pasó la mano por la tela. No me puse esta máscara para pavonearme como un mesías. Spider-Woman y el Capitán son símbolos, alguien a quien la gente puede aclamar cuando los monstruos intentan apoderarse del mundo. Lo que hacen, me supera por completo. Respiró hondo. El aire cargado de humo casi le abrumaba. Mejor me quedo aquí. Es lo que se me da bien.
¿Sigues diciéndote eso? Respondí a tu pregunta, ahora te toca devolverme el favor. ¿Por qué demonios haces esto? Supe de ti por Spider-Woman. Eras policía, lo dejaste todo porque querías meter a la araña feroz tras las rejas. Castle el hombre está obsesionado. Quiere creerse el héroe, que todo lo que hace está justificado porque es demasiado cobarde como para admitir que, aunque solo sea por un maldito error, su familia lo abandonó por ser un imbécil y que es su culpa y de nadie más que no quieran saber nada de él. Para él todo es blanco o negro, o estás de su lado o estás en su contra. ¿Por qué crees que me uní a War Machine? Las PMC están un poco fuera de mi tiempo. Sonrió con ironía. Los mercenarios han existido desde los inicios de la historia, pero con la llegada de la civilización, vender armas se consideraba una barbarie. Si le hubiera dicho a alguien en su país que quienes ostentan el poder podían financiar sus propios ejércitos, lo habrían mirado como un loco, un maldito conspiranoico que ve problemas donde no los hay. Me uní porque hicieron lo que tenían que hacer. Te unes al ejército, escondes la cabeza y esperas a que terroristas y asesinos vengan a por ti. Luego eliminas a unos pocos y todos están contentos, actuando como si hubieran hecho su trabajo y hubieran dado por terminado su deber. No le tengo mucho cariño a Stark, pero Máquina de Guerra hizo lo que el ejército no estaba dispuesto a hacer. Los atacamos en sus casas, no esperamos a que tomaran a nuestros hijos como rehenes y negociaran por dinero o territorio. Sin tratos ni clemencia, solo una bala como se merecían. Estuve con Frank en el ejército. Me salvó la vida, nos salvó la vida a todos, incontables veces. Pero, cuando volvimos a casa, vi su mirada. No estaba contento de haber salido, no estaba orgulloso de haber cumplido con su deber. Lo supe con solo mirarlo. En cuanto bajó del avión, lo único que quería era regresar y luchar de nuevo. Quería un rifle en sus manos y un objetivo al que disparar. Frank te dirá que quiere hacerlo para salvar a otros, que quiere que la escoria del mundo pague por sus crímenes. Quizás crea que dice la verdad, pero lo conozco. Quiere un mundo donde todo esté trazado, donde haya una línea en la arena y pueda disparar al enemigo. La idea de establecerse, de estar en un mundo donde no tenga que luchar, le aterra. No puedo volver, Castle. Mi hogar, hasta que encuentre a Octavius, cualquier posibilidad de volver está perdida. Apretó los puños. Tu familia sigue aquí. Tienes la oportunidad de volver con ellos si quieres. Soy un criminal, chico. Me entrego a Shield, les ruego que haré lo que sea si me dejan volver a ver a mi familia, y seré su títere para siempre. Ya he trabajado con Carter, sé cómo funciona. Una vez que te tiene en las garras, solo puedes escapar cuando decidan liberarte. Y aún así me dices que colabore con ellos para encontrar el camino a casa. Bien, se burló. ¿Y ahora qué, Castle? Encontraré el camino a casa tarde o temprano, pero ¿y tú? Eres humano, no podrás seguir así eternamente. ¿Vas a seguir así hasta que alguien te alcance y te den un tiro en la cabeza? ¿Dónde termina esto? Te diré la respuesta tan pronto como me digas qué quieres de todo esto. Peter rió suavemente un momento antes de ponerse la máscara. Castle no tenía planes. Vivía de una guarida de matones a otra. ¿Y él? Al volver a casa, volvería a ver a la tía May y a Mary Jane, pero no dejaría de ser Spider-Man. Quizás se parecían demasiado, incapaces de ver el final, pero seguían el mismo camino. No era tan tonto como para pensar que sus acciones traerían una paz duradera, y aún así se ponía la máscara cada noche. Quizás ambos estaban simplemente locos. Cuida de Frank, por favor. El camino que está recorriendo ahora mismo, no puedo ayudarlo, pero tal vez tú sí. Estamos perdiendo el tiempo. Castle tomó el rifle y asintió, aceptando su silencio. La subasta empieza pronto. Ninguna de esas chicas será vendida si tenemos algo que decir al respecto. Miró hacia abajo por encima del tejado. Un club apartado, coches de lujo y hombres y mujeres vestidos de etiqueta entrando discretamente por las puertas. Cualquiera que lo viera habría pensado que era un bar clandestino, pero ellos sabían que no era así. Las mujeres se vendían como ganado, mientras los depravados pujaban por ellas como si compraran animales preciados. Supervillanos, los fenómenos vestidos de payasos aterrorizando las ciudades. No podía entenderlos, pero esto tenía mucho sentido para él. Cargó la última bala en su revólver. Se creían intocables. Era hora de demostrarles lo contrario. Capítulo 18. El hombre rana viene. Esto no estaba pasando. Eugene se quedó boquiabierto ante la pantalla del televisor. Las palabras pegadas en la parte inferior solo le abrieron aún más la boca. Hombre rana liberado, murmuró, con las manos apretadas en una especie de plegaria.
Las palabras de los reporteros le entraban por un oído y le salían por el otro. Podrían haber estado hablando de un meteorito a punto de estrellarse en pleno Nueva York y no las habría oído. Solo una cosa se repetía en su cabeza. Su padre había obtenido la libertad condicional. Dios mío. Se llevó los pulgares a la frente y gimió. Uno de los presentadores hizo un juego de palabras con un salto de rana, mientras que el otro soltó una carcajada forzada ante el chiste divertidísimo. En la pantalla lateral, vio a varias personas entrevistadas sobre sus sentimientos ante el regreso de la celebridad local a su lugar de siempre. La mayoría ni siquiera sabía que lo despedían, y no podía culparlos, y los pocos que lo sabían, no eran precisamente fans. Bueno, más que nada me da vergüenza. En serio, un hombre de su edad vestido de rana. Me avergüenza ser su vecino. Hombre, solo es un tipo que intenta desafiar el sistema. Con un traje de rana. Espera, ¿no se llamaba hombre rana? Eugene hizo una mueca y se recostó en el sofá destartalado. Su tía no estaba en casa, lo cual era una suerte, porque estaba bastante seguro de que se habría alegrado con la noticia y él no necesitaba otro golpe a su autoestima. Era una de esas personas libres, lo que más o menos significaba intentar ser una soltera gloriosa a pesar de tener poco más de 40 y ya no le quedaban bien los pantalones cortos. Con su padre de vuelta, recuperaría su estilo de vida independiente, y la verdad es que no podía culparla. Si él fuera ella, estaría celebrando no tener que cuidar también al hijo de un hermano irresponsable. Entonces su padre se disfrazó de rana para robar en los restaurantes, así que ¿qué sabía él? Debería haber estado feliz, ¿verdad? La mayoría de los niños celebraban cuando sus padres conseguían la libertad condicional, a menos que fueran unos padres imbéciles. Si bien su padre no era precisamente el padre del año, no recordaba haber pasado momentos idílicos jugando a la pelota en el jardín delantero, ni que le enseñaran a arreglar una moto, tampoco podía decir que fuera un mal padre. Eran como cualquier adolescente y padre que viviera en esa Siberia suburbana. Se ignoraban casi por completo. Eugene estaba demasiado ocupado con las tareas escolares o intentando mejorar su inexistente reputación mientras su padre se dedicaba a perfeccionar sus inventos para mantenerlos a flote y pagar los tratamientos contra el cáncer de su madre. Bueno, básicamente los mantenía a flote ahora que ella había fallecido, pero la diferencia era la misma. No tenía ni idea de qué le había dado a su padre la brillante idea de empezar una carrera como supervillano, y usaba ese término con mucha ligereza, pero en realidad no importaba. Al final, era lo mismo. Eugene no era nadie especial, dejando de lado su relación con el hombre rana. Era un poco más corpulento que la mayoría de la gente con el pelo rubio rojizo, ambos rasgos heredados de su madre, pero aparte de eso nadie podría distinguirlo entre la multitud a menos que estuvieran mirando. Era normal, dolorosamente normal, dirían algunos, y ahora lo prefería así. Desde que se descubrió que su padre era un supervillano, un término muy vago, las burlas y los insultos no cesaron. Solo mediante un rígido método de conformidad y encogimiento consigo mismo llegó a ser tolerado, y hoy en día, las burlas por ser el joven Frogman solo se mencionaban con indiferencia cuando alguien no tenía nada más que hacer entre internet, salir con amigos o hacer las tareas. Casi le hacía pensar que tal vez podría terminar el instituto sin convertirse en un cliché de friki ni quedarse sin pareja para el próximo baile de graduación. Apagó el televisor con un gruñido y se quedó mirando la pintura agrietada del techo. Todos conocían la historia. Vincent Patillo, un hombre de poca monta en los suburbios, decidió que se haría un hueco en la vida y se uniría a los grandes como Rhino, Vulture o Shocker en la gran ciudad. Con una sonrisa en el rostro, ¿cómo lo supieron? La máscara lo cubría todo. Y una risa malvada, parecía más bien la tos de un fumador, comenzó su ola de delincuencia y robó su primer restaurante, llevándose la caja registradora y dando saltos para iniciar una ola de delincuencia que la ciudad nunca había visto. Y lo habría hecho, si Spider-Woman no lo hubiera dejado en ridículo en televisión en vivo. Soltando otro gemido, se acomodó hasta quedar tumbado en el sofá con la cabeza apoyada en el reposabrazos. Era imposible que alguien lo viera. Su padre, alejándose a saltos con una caja registradora en mano para contar su botín, y él también se habría salido con la suya de no ser por esa entrometida Spider-Woman y esos molestos reporteros de televisión. ¿Qué demonios? Los reporteros ni siquiera estaban allí para él. Estaban haciendo un reportaje sobre aguas residuales cuando ella y su padre pasaron por allí y tuvieron la suerte de grabar al superhéroe envolviéndole la espalda con la telaraña, inmortalizando su vergüenza. Después de eso, fue un infierno.
A este pequeño rincón del mundo nunca le pasó nada. Lo peor que les pasó fueron unos deportistas merodeando por la tienda de la esquina robando cecina. Ver a uno de los suyos haciendo el ridículo en directo les dio a quien meterse. Los supervillanos no eran precisamente raros en Nueva York, pero era bastante raro ver a alguien cagarla tan mal. Diablos, hasta el zancudo le daba una paliza de vez en cuando. Y su padre, en cambio, un completo fracasado, y además era hijo de ese tipo. Hombre Rana Jr. para todos los demás. El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Al levantar la vista, no vio a su tía con otro de sus amantes, sino a su padre entrando en la casa con expresión de incertidumbre. ¿Papá? Preguntó Eugene, incorporándose en el sofá sorprendido. Hola, hijo, ¿cómo estás? Su padre entró lentamente en casa de su tía, con una leve sonrisa en el rostro y las manos metidas en los bolsillos de sus viejos vaqueros. Eugene ya tenía pensamientos contradictorios. Por un lado, feliz de volver a ver a su padre y de que su tiempo en la cárcel no pareciera haberlo destrozado, mientras que por otro lado, le recordaba cruelmente por qué estaba en la cárcel. ¿Todo bien?, murmuró, intentando incorporarse. Sabía que el reportaje se había retrasado, salía después de un segmento sobre la limpieza de perros, por Dios. Pero no esperaba verlo tan pronto. Ah, bien, eso es bueno. La conversación murió rápidamente, reemplazada por un silencio incómodo y embarazoso. Su padre no era precisamente el más cariñoso antes de su vida delictiva, bueno, de travesuras, y ahora tenía su historial criminal, de nuevo, de travesuras, sobre su cabeza. Entonces, ¿qué tal estuvo la cárcel?, preguntó Eugene, solo para hacer una mueca de dolor al instante. Definitivamente no era la pregunta correcta para un exconvicto, incluso si dicho criminal era su padre. Por suerte, no pareció importarle, incluso rió levemente antes de sentarse en el sofá. Fue, bueno, bastante aburrido, para ser sincero. Te hacen pensar que es una casa de hormigón para criminales empedernidos, pero el lugar al que fui era, bueno, no diría que era bueno, pero no tan malo como podría ser. O sea, tenía cama, baño y comida. No estuvo tan mal, ¿verdad? Sí, claro, el resto de la tarde pasó volando. Había empacado rápido, no es que tuviera muchas cosas, y regresaron a casa. Por suerte, nadie parecía reconocerlos todavía, pero no contaba con que eso durara mucho. Una vez que se corriera la voz, y así sería porque los chicos de por aquí eran prácticamente sabuesos, su vida de conformidad y tolerancia se iría a pique más rápido que las encuestas de aprobación de Jameson. Su padre intentó conversar, preguntándole sobre la escuela o cómo le había ido en general desde que lo encarcelaron hacía un año. Eugene hizo lo posible por responder, pero estaba distraído. Amaba a su padre, le discutiría a cualquiera que le dijera lo contrario, pero no podía negar que todo el asunto de Frogger lo había jodido muchísimo. Antes podía caminar por el pasillo con algunas personas preguntándole si todo iba bien, pero ahora tenía suerte si lo ignoraban de camino al baño. Ver su habitación de nuevo le despertó más sentimientos encontrados. Había pasado un año desde que se fue de allí, pero todo seguía igual. Se dirigió a la cama, agarró las mantas y estornudó ante el polvo que le subía por la nariz. Perfecto. Se sentó en el colchón y suspiró. La escuela iba a ser un infierno mañana, estaba seguro. No pasaba nada interesante, así que bien podría haberse pintado una diana en la espalda. Él tenía toda la razón. Mierda. Cerró los ojos con fuerza, con la esperanza de que fuera solo su imaginación, pero al abrirlos de nuevo se encontró con la misma imagen. Dibujos toscos de una rana exagerada, niño rana y otros insultos garabateados por toda la puerta de su taquilla. Él también los tenía entonces, pero cuando se calmó la expectación, la gente finalmente lo dejó en paz y la limpió para que pareciera todas las demás taquillas de mierda del lugar. Ahora todo, los dibujos, la escritura y todo lo demás, era nuevo. La gente, sin duda, lo sabía. Tras marcar la combinación, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio al ver que al menos el interior seguía intacto. Menuda suerte, pensó. Supongo que no querían meterse en muchos líos. Agarró 2 de sus libros de texto y los metió en su vieja mochila. Solo tenía que mantener la cabeza baja e ir a clase. Quizás con suerte podría llegar al fin de semana sin, hola, chico rana. O tal vez se cagaría encima antes de que empezara el primer periodo. Lo que fuera que funcionara. Conteniendo una mueca, se giró hacia el origen de la voz y encontró a 2 de las personas que menos quería ver. JJ, Tony, ¿cómo están? Forzó una sonrisa antes de cerrar rápidamente su casillero.
No quería que vandalizaran también el interior. Tony Slims y JJ Coac, lo más parecido a hombres corpulentos que había en este lugar en el campus. Sinceramente, Eugene creía que eran como salidos de una película para adolescentes. Dos deportistas que se toparon con el techo de cristal en el instituto y pasarían el resto de sus vidas trabajando en una gasolinera. Desde luego, no eran lo suficientemente buenos como para conseguir becas, considerando la mala racha que atravesaba la universidad, pero eran corpulentos y llevaban chaquetas de Letterman, así que eran los peces gordos para todos los demás. Todo va bastante bien, Froggy. Tony se acercó por un lado, JJ por el otro. Lo acorralaban, intentando evitar que consiguiera ayuda, aunque, ¿quién se arriesgaría por Frogman Jr.? Todos a su alrededor ignoraban lo que pasaba o lo miraban y se reían. Ni siquiera los profesores hicieron nada por ayudarlo. Para todos, él era un auténtico saco de boxeo. Oí que tu padre salió de la cárcel, dijo JJ. Su pelo rapado y su amplia sonrisa le recordaban inquietantemente al general del ejército de un juego de mesa al que jugaba de joven. Y estábamos pensando en reclutarlo para algo. Ah, sí, preguntó Eugene, apretando su mochila contra sí como si fuera una manta protectora. Dios mío, se sentía un completo perdedor. Iban a insultarlo, a burlarse de su padre y a manchar su ya de por sí mala reputación, y él simplemente se quedaría ahí sentado, sonriendo. Sí, claro, continuó Tony, moviendo su despeinado cabello rubio mientras asentía con un poco de entusiasmo. Pensábamos crear un grupo de villanos para que Spider-Woman los humillara, y necesitamos un líder con, ya sabes, experiencia. ¿Conoces a alguien así? Ahí estaba. Querían oírlo decirlo, querían ver si se dedicaría a criticar a su propio padre para evitar una paliza. Podría haber dicho cualquier cosa, podría haber insultado a Tony por haber dejado embarazada a su madre y luego abandonarla un par de años después, o por haber emborrachado al padre de JJ y estrellado su coche contra un poste de teléfono. Podría haber dicho que eran mejores supervillanos que su padre. El conductor borracho y el padre incumplidor sonaban a algo especial, ¿verdad? En lugar de eso, decidió sonreír y soportarlo. Oye, sí, mi papá es un experto en eso, murmuró, lo que provocó que los dos empezaran a reír a carcajadas. Había sacrificado una parte de su alma y todo su orgullo, pero había evitado una paliza. Un trato justo para un estudiante de preparatoria. Ya había intentado ser listo cuando arrestaron a su padre, pero los puñetazos en el estómago y que no se metieran en problemas porque eran lo más parecido a un atleta en este lugar lo hicieron reconsiderarlo. El resto del día escolar no fue mejor. A la mayoría de sus compañeros les encantaba recordarle que el hombre rana es un desastre. Como si fuera algo pasado de moda, y los pocos que no lo hacían se conformaban con ignorarlo. Desde que su amigo Jerome se mudó, prácticamente había pasado a un segundo plano y los únicos con los que podía pasar el rato eran los del equipo misterioso, y ni siquiera él era tan perdedor como para plantearse salir con esos tres nerds. Ah, y sus profesores no eran mejores. ¿Seguro que estás bien, Eugene? No querría que te borraran del testamento por asesinato, preguntó el señor Letzmer, con la voz del viejo imbécil fingiendo preocupación. Nunca le cayó bien ese viejo cascarrabias. Era un profesor pésimo al que le gustaba diseccionar animales demasiado como para ser considerado sano. Pero, caray, nadie más daría clases aquí, así que también lo dejaron pasar. Podía oír a sus compañeros riéndose disimuladamente. Tony usó una de las ranas para hacer un chiste de Eugene, soy tu padre. Mientras el profesor seguía la corriente. Una vez más, Eugene se aguantó porque, en serio, ¿qué más se suponía que podía hacer? Era su palabra contra la de los dos atletas estrella y lo que se hacía pasar por profesor de ciencias en aquel lugar, así que se quedó callado. Mientras llegara a casa, podría conectarse a internet e intentar olvidarse de sus problemas hasta el día siguiente. Las clases iban y venían, pero finalmente el compasivo timbre de salida resonó por toda la escuela. Antes de que nadie pudiera darle un último golpe, corrió a su casillero, metió sus libros a toda prisa antes de salir corriendo por las puertas del colegio. Puede que sus compañeros y los demás adolescentes se burlaran de él, y también ese capullo del Letzmer, pero todos los del barrio solían culpar a su padre y mirarlo como si fuera una víctima. Supuso que la vejez tenía sus cosas. No tenía nada más que hacer, así que se encontró vagando por el barrio sin rumbo. Su padre estaba fuera, pasando las horas que le correspondían fuera de casa, buscando trabajo, así que tenía bastante tiempo libre. Eugene le deseó suerte, aunque dudaba que fuera tan fácil.
A los exconvictos de las series siempre les costaba que les devolvieran la llamada, y aunque la vida delictiva de su padre no era precisamente glamurosa, un historial criminal era un historial criminal. Se encontró caminando hacia la casa del señor Fitch. La gasolinera Pumango era lo más parecido a un lugar de reunión, y aún así, estaba casi lleno de drogadictos merodeando, porque al señor Fitch no le importaba que se quedaran siempre que no ensuciaran. Le caía bien el viejo, aunque a veces fuera un cascarrabias. Si había alguien a quien podía garantizar que no lo acosaría porque su padre había vuelto, ese era él. Regresen aquí, pequeños cabrones. Justo en el momento justo. Al doblar la esquina, observó con tristeza cómo un par de patinadores salían corriendo de la tienda con su botín de cecina del día anterior, mientras el señor Fitz los perseguía. La persecución, si es que podía llamarse así, no duró mucho. La pareja pasó junto a Eugene sin mirarla dos veces antes de subirse a sus patinetas, patinar y chocar las manos cuando el anciano negro se detuvo cerca de él con una serie de jadeos. «Malditos niños». Jadeó, con las manos en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Los dos chicos probablemente ni siquiera querían la cecina. Meterse con el dueño del Pumango era prácticamente una tradición a estas alturas. Era una de las pocas cosas que la gente hacía allí, considerando que ni siquiera tenían centro comercial, estaban tan cerca de Nueva York y aún se sentían como en el campo. A estas alturas, estaba bastante seguro de que todos menos el señor Fitch conocían el chiste. «Hola, señor Fitch», saludó Eugene, frotándose torpemente la nuca con una mano mientras la otra se ofrecía a ayudarlo a levantarse. «¿Quién es ese?» «Oh, eres tú, chaval». El hombre mayor aceptó su mano agradecido y se enderezó. «Malditos patinadores. Esos cabrones se robaron otro paquete de cecina». Escutió a un lado y miró fijamente hacia donde huían. «Ni siquiera sé por qué. Siempre es lo mismo». «Sí, qué raro», murmuró, hundiéndose en los pliegues de su chaqueta. El invierno no golpeaba tan fuerte allí, pero no le tranquilizaba mucho. Quería decirle la verdad al pobre tipo, pero su reputación ya estaba hecha añicos. Delatarle al señor Fitz lo ascendería de hombre rana junior a hombre rana junior y un pequeño chivato, y eso era definitivamente algo que no necesitaba. Aún así, una parte de él ya estaba empezando a sermonearle sobre cómo debería haber al menos sacado la pierna para hacerles tropezar a uno de ellos. Podría haberlo hecho pasar por un accidente, al menos, no hay nada que hacer, supongo. Suspiró y regresó a la tienda, con Eugene siguiéndolo torpemente. «Oye, me enteré de lo de tu papá. ¿Estás bien? ¿Su tiempo en prisión lo ha empeorado?» «¿Eh?» «Oh, no, lo mismo de siempre». Se encogió de hombros con desgana. Al señor Fitz no le importaba que su padre se disfrazara de rana, solo que robara algo que no le pertenecía. Supuso que tenía sentido viniendo de un tipo para quien robar era una especie de novatada. «Está buscando trabajo, aunque dudo que lo encuentre, es una de las razones por las que vine, de hecho». «¿Podrías darle trabajo?» Terminó. Riendo entre dientes, se sentó en la silla detrás del mostrador y se frotó el bigote blanco. «Caramba, me caes bien, chico, pero no estoy seguro de querer a un exconvicto atendiendo la caja registradora después de lo que intentó hacer». Se lamió los labios y se enderezó para mirarlo a los ojos. «Si quieres trabajo aquí, estoy totalmente de acuerdo, pero por tu padre. Me temo que no puedo ayudarte en eso, lo siento. Quizás cuando vea que es de verdad honesto». «No, está bien. Entiendo», Eugene suspiró y agarró un refresco, deslizándole el billete arrugado con lentitud. Era de esperar, por supuesto, pero aún así lo dejó desanimado. A este paso, sería un milagro que su padre encontrara trabajo, considerando su infame reputación en el pueblo. Yo, también quería disculparme por no haber ayudado antes. Bebió el refresco con fuerza, intentando ignorar el malestar que sentía en el estómago. «Ah, no pasa nada. Entre tú y yo, se llevaron la cecina caducada». Le guiñó un ojo, y Eugene le devolvió la sonrisa débilmente. Era agradable ver que el viejo aún tenía la fuerza para no ser un completo imbécil, aunque todo el pueblo lo tratara como una piñata de cecina. «Y oye, si necesitas algo, regresa, ¿me oyes? Si tu padre te da problemas, tengo un bate que puedes usar». Claro. Regresó a casa sin darse cuenta, con el sol aún alto en el cielo, como burlándose de él por su falta de vida social. Al abrir la puerta, no le sorprendió encontrarla vacía. Su padre seguía afuera buscando trabajo y probablemente rompiendo la cláusula de horas fuera de casa que le impedía salir de casa por el arresto domiciliario.
Si encontraba a alguien dispuesto a echarle un hueso en ese lugar, sería un milagro. Con un suspiro, Eugene caminó perezosamente hacia el sofá y se dejó caer encima. Era perezoso y lo sabía, pero su charla con el señor Fitz le quitó cualquier idea de conectarse para olvidar sus problemas. Deseó haberlo ayudado, pero ¿qué podía hacer? Además, una voz en su cabeza le recordaba que solo era cecina. El señor Fitz podría sobrevivir si le quitaran unos cuantos paquetes de carne seca, ¿qué habrá? Buscó a tientas el control remoto y encendió la televisión. Inmediatamente apareció en la pantalla un combate televisado de She-Hulk venciendo a un desconocido y se removió en su asiento. Ignoró la pelea, ignoró los gritos del locutor y se quedó mirando a la amazona de piel verde que dominaba la pantalla. Apareció hace unos años y conquistó el mundo de la lucha libre, e incluso ahora sigue en racha. Sabía que todo era kayfabe, claro, pero sin duda ofreció un buen espectáculo y eso lo agradecía. Y además era muy sexy y se aseguró de que todos lo supieran. Su mente vagaba hacia fantasías. Ser un héroe debió ser increíble. Luchar contra villanos, salvar multitudes de la perdición, que le pidieran autógrafos y todo eso. Eso y que podía ayudar a la gente sin tener que preocuparse por tonterías. No tendría que preocuparse si lo considerarían un soplón o un perdedor por no ignorar las cosas malas que sucedían y seguirle la corriente como si no le importara. Antes de que se diera cuenta, el sol por fin se ponía y la sala empezó a oscurecerse. Su padre seguía sin llegar, así que o seguía buscando trabajo o se había fugado oficialmente y tenía que volver a vivir con su tía soltera. Y, sinceramente, no sabía qué era peor. Un golpe en la puerta lo hizo incorporarse. Su padre nunca tocaba, lo que significaba que probablemente eran otros chicos del colegio que venían a decirle lo mal que estaba. Negando con la cabeza, subió el volumen del televisor, una entrevista con She-Hulk sobre su próximo combate, e ignoró obstinadamente los suaves golpes que venían de la entrada. Quizás si los ignoraba, se irían y podría esperar hasta mañana antes de volver a ser humillado. No podía asimilar tanto en un día. Pero no paró. Entrecerrando los ojos, apagó la tele y se presionó las palmas de las manos contra la cara con un gruñido. «Oye, Vincent, ¿estás ahí?», gritó una voz femenina desconocida. Frunció el ceño. ¿Una mujer? ¿Desde cuando su padre tenía amigas? Negando con la cabeza, se levantó y se dirigió a la puerta. Si estaban allí por su padre, probablemente no para humillarlo. Simplemente abriría la puerta, le diría a quien fuera que su padre seguía sin estar en casa y luego buscaría información en internet. Ver al que estaba al otro lado de la puerta puso fin de inmediato a todos esos planes. Spider-Woman estaba de pie en su porche. Eugene se quedó boquiabierto, con el corazón latiendo a toda velocidad contra su pecho como un tambor. Debía de estar alucinando o uno de sus compañeros de la escuela le estaba gastando una broma con un disfraz falso. En cualquier momento le daría un puñetazo en el estómago y saldrían de entre los arbustos con una cámara para publicarlo en el folleto. El incómodo silencio duró un minuto más antes de que ella tosiera, agitándole una mano delante de la cara para asegurarse de que seguía despierto. ¿Es esta la casa de Vincent Patillo? No pude encontrar la dirección, pero la efigie de la entrada me dijo que este era el lugar, señaló con el pulgar la tosca rana de papel maché que colgaba del árbol de su jardín delantero con un cartel de «Trabajaré por la dignidad» grapado. La había visto antes, pero no le veía sentido a quitarla. Si lo hacía, el tipo que perdió el tiempo haciéndola probablemente colgaría otra. Su boca se abrió y se cerró como un pez jadeando en busca de aire, cualquier palabra que quería decir moría inmediatamente en su garganta. Bien, bueno, creo que me equivoqué de dirección, así que, Vincent está aquí. El hombre rana vive aquí. Es mi papá, quiero decir. Balbuceó Eugene, con las palabras atropelladas a pesar de sus esfuerzos. Me llamo Eugene, soy su hijo, bueno, ya lo sabes porque te dije que es mi papá, pero sí, cerró los ojos con fuerza e hizo una mueca. Dios, ¿podía hacer el ridículo más? Ya era un fracasado en la escuela, pero ahora estaba siendo un imbécil frente a un superhéroe. La oyó reír suavemente antes de poder decir nada más, y el sonido lo hizo sentir aún más cohibido. Oye, no te pongas nervioso. No estoy aquí para hacer daño. Ella le ofreció la mano, que él tomó tras unos segundos de mirarla fijamente, y le dio un firme apretón de manos. Solo estoy aquí para ver cómo está el viejo Vinnie. Ya sabes, para asegurarme de que mantiene su casa limpia y se mantiene en orden. Incluso me dijo que lo visitara después de cumplir su condena. ¿Lo hizo? Soltó su mano y se irguió para recuperar algo de su orgullo.
No dijo nada de eso. Ah, fue mientras esperábamos a la policía. Me contó que se dio cuenta de sus errores y que si quería pruebas, podría ir a ver cómo estaba después de que lo liberaran. No sé si hablaba en serio, pero aquí estoy. Se encogió de hombros con pereza. Perdón si llego tan tarde. No te creerías lo difícil que es a veces conseguir un taxi, te lo aseguro. Al menos el tipo que me dejó me dio su número para que pudiera llamarlo. Oh, tragó saliva y volvió a mirar el oscuro interior de la casa por un momento antes de volver a mirarla. Ve, bueno, mi papá no está aquí ahora mismo, de hecho. Sigue buscando trabajo, y probablemente fracasando, porque si un tipo como el señor Fitz no estaba contratando, ¿quién lo haría? Vaya, qué amable de su parte. Asintió, con una mano en la barbilla como si acabara de aprender algo profundo. Bueno, esto complica un poco las cosas. Esperaba hablar con él, quizá enterrar el hacha de guerras y aún guardar rencor, pero si no está aquí, no supo qué lo impulsó a decir lo que dijo a continuación, pero fuera lo que fuese, quería enterrarlo 2 metros bajo tierra en cuanto lo tuviera en sus manos. Podrías entrar y esperar. Seguro que volverá pronto. Sugirió, milagrosamente sin tartamudear, solo una sugerencia. Si quieres irte, genial, solo es una sugerencia. O sea, no voy a obligarte ni nada. Tranquilo. Le dio una palmadita en el hombro alegremente, lo cual no alivió su nerviosismo. Es que, ¿estás seguro de que te parece bien? No voy a entrar ahí y encontrarme con tu padre con un bate de béisbol prometiendo venganza, ¿verdad? No, definitivamente no. Bueno, claro, supongo. Volvió a encogerse de hombros. Me encantaría sentarme, ha sido un día muy duro. Espero que no te importe, miró a un lado y entrecerró los ojos al ver que no había nada. Eugene solo podía preguntarse qué buscaba. O simplemente te dejas llevar por tus tonterías de ninja y te vas, claro. Lo que sea. Suspiró, mirándolo con aire de disculpa. Dirige el camino. Eugene se hizo a un lado y dejó entrar a la superheroína, tomándose solo un momento para mirar a su alrededor y ver si alguien más había captado su conversación. Por suerte, la calle estaba prácticamente desierta, salvo un niño pequeño en triciclo que miraba boquiabierto a la extraña pareja, así que estaba a salvo. Por muy contento que estuviera de tener la oportunidad de hablar con la propia Spider-Woman, no necesitaba más burlas ni insultos, ya que solo había venido a patearle el trasero. Ella ya estaba en la sala de estar cuando él llegó, con los brazos cruzados y su atención centrada en una repetición del combate de She-Hulk. Vaya, ha pasado un tiempo desde que vi lucha libre. No me di cuenta de que había vuelto a ser una Eagle. ¿En serio? Creí que había sido a algunos partidos, se metió las manos en los bolsillos y respiró hondo. ¿Por qué no te sientas? Seguro que papá volverá pronto para que puedas, ya sabes, hablar con él. Claro, gracias. Se dejó caer en el borde del sofá, cruzando la pierna derecha sobre la izquierda mientras se acomodaba en el asiento abultado. Incluso en la relativa oscuridad de la habitación, Eugene vio cómo la licra se estiraba sobre sus piernas y tragó saliva con nerviosismo. La había visto en televisión, incluso había buscado fotos y fanarts de ella en Higgle, pero verla en persona era, bueno, no sabía cómo describirlo de otra manera. Lo mejor que se le ocurría era un encuentro entre un fan y una celebridad, pero ella no era solo una celebridad. Era una heroína, aunque algunos decían que criminal, y estaba sentada en su sofá. Está un poco oscuro aquí, murmuró, mirando alrededor de la sala de estar. Oh, sí, lo siento. Se encogió. Estamos intentando ahorrar energía hasta que papá se recupere, ¿sabes? Si quieres, puedo. No, está bien. No me da miedo la oscuridad. Además, tengo la sensación de que alguien la prefiere. Alzó la voz, aunque Eugene no vio a nadie más. Negando con la cabeza, juntó las manos una vez y, antes de volver a mirarlo, dijo, bueno, ¿cómo está Vinny? Debo admitir que no esperaba que tuviera un hijo. O sea, cuando ves a un tipo saltando por ahí con un traje de rana que se hace llamar hombre rana, tu primer comentario no es ¿no tiene un hijo? Ni nada, sin ofender. No me lo tomes, tosió e intentó evitar mirarla, lo que empeoraba sus mejillas ya rojas. No se fiaba de a dónde irían sus ojos. Fue una sorpresa para mí también, ¿sabes? Estaba en la escuela cuando me enteré. Papá dijo que iba a la ciudad por negocios, yo, no pensé que intentaría ser un supervillano. Dios, lo siento. No pensé, no es tu culpa. Te portaste como un héroe, deteniendo al supervillano y todo eso. Nadie obligó a papá a portarse como un imbécil ni nada, suspiró.
Hablar de eso con Spider-Woman le parecía aún más humillante que escuchar los insultos de sus compañeros. Es que, espero que papá no te guarde rencor, ¿sabes? Eres un héroe, saliendo a patear traseros y a tomar nombres, así que, sí, gracias, respondió, con otra breve carcajada. Solo quería saber cómo estás, ¿sabes? La mayoría de los supervillanos, sin ánimo de ofender, no se esfuerzan por cambiar las cosas. Casi todos salen de la cárcel o son reincidentes, así que esperaba encontrar al menos a alguien que realmente cumpla su condena e intente cambiar su vida. Mi papá no es un gran supervillano, le pateaste el trasero en la televisión y todo eso. Oye, admito que un traje de rana no era lo que esperaba, pero creo que tu papá sabe hacer cosas muy buenas. No soy un genio de la ciencia, pero esas botas de resorte suyas podrían serle útiles a la persona indicada. Las hizo con porquerías que se podían comprar en la ferretería, así que obviamente es bastante bueno. Solo espero que pueda hacer algo con esa inteligencia además de intentar robar cajas registradoras. Quizás, frunció el ceño. Agradeció la charla motivadora, pero solo le recordó lo idiota que era su padre al disfrazarse de sapo gigante. Te traeré agua o algo. La despidió con un gesto de la mano, diciendo no quiero causar problemas, y se dirigió a la cocina. La habitación vacía por fin le dio la oportunidad de controlar su vergüenza. Sentía las mejillas ardiendo e incluso ahora su corazón latía a 1000 por hora porque, maldita sea, había un superhéroe en su sala y se estaba comportando como un completo idiota. La había visto antes en vídeos de YouTube, en las noticias y en Twitter y en varios foros, donde la gente decía conocerla. Pero nunca en su vida pensó que realmente tendría la oportunidad de tener una conversación con ella, y fue porque su padre se sintió avergonzado en la televisión en vivo. Vamos, Eugene, tú puedes, negó con la cabeza y sacó 2 vasos del armario, llenándolos con agua del grifo. Solo necesitaba calmarse y no hacer el ridículo delante de la superheroína. Mientras no se comportara como uno de esos bichos raros en la alfombra roja, estaría bien. Podría tener una conversación educada con ella, verla hablar con su padre y luego podría despedirse sin parecer un acosador raro por haberse comprado una sudadera de Spider-Woman cuando fue a la ciudad hace unos meses. Bueno, mejor que no mencione la sudadera. Estaba a punto de abrir la puerta de la sala cuando oyó voces apagadas. ¿Estaba su padre en casa? ¿Qué hacemos aquí? La voz no le sonaba para nada familiar. Eugene entrecerró los ojos, pero guardó silencio. Hombre rana, ¿de verdad vale todo esto? Ya te lo dije, estamos aquí para asegurarnos de que esté bien. El hecho de que tenga un hijo me preocupa aún más, ¿sabes? Lo liberaron antes de tiempo porque era su primera vez en la cárcel, pero si intenta algo más, Eugene se quedará sin padre. Entonces deberías haber hecho esto solo. La palabra fue pronunciada en un siseo y sintió que le temblaban las manos. Quienquiera que fuese, parecía enojado. Sé que me tienes agarrado, pero eso no significa que puedas pasearme como a un perro. Pelearé contigo, no usaré armas, pero no voy a dejar que me arrastres cuando te aburras y decidas ir a ver a exconvictos ladronzuelos. ¿Podría sacar la cabeza del culo? La oyó espetar. Este trabajo es más que solo romperle los dientes a la gente. ¿De qué sirve detener a criminales y meterlos en la cárcel si van a volver a hacer lo mismo una y otra vez? Solo quiero asegurarme de que no tengamos que lidiar con otro supervillano y de que esté cuidando de su hijo. Lo que usted diga, jefe. La curiosidad finalmente venció a la vacilación y abrió la puerta un poco. Vio a Spider-Woman sentada a la derecha del sofá, con la cabeza ladeada. Al mirar más de cerca, habría jurado ver una figura de pie en la sombra de la esquina, pero un parpadeo rápido y un movimiento de cabeza después, y no había nada. ¿Se lo estaba imaginando? No, la oyó hablando con alguien, estaba seguro. ¿Está todo bien?, preguntó, empujando la puerta y haciendo lo posible por fingir que no había oído nada raro. No, solo, estoy lidiando con un amigo que tiene un palo metido en el culo, suspiró y aceptó el vaso de agua agradecida. Casi inesperadamente, se quitó la mascarilla hasta la nariz y bebió, tan rápido que casi se lo pierde. Eugene bebió su propio vaso con nerviosismo, con la mirada fija en sus labios a pesar de sus esfuerzos. No llevaba maquillaje, al menos que él supiera, pero el agua le daba un brillo húmedo a la superficie rosada que le hacía pensar en muchas cosas que no quería expresar en voz alta. Entonces, dejó el vaso sobre la mesa, observando con cierta decepción cómo ella se bajaba la máscara. Dijiste que estabas aquí para asegurarte de que mi padre no hiciera nada, ¿verdad? Entonces, ¿quieres ver el garaje? Guarda la mayoría de sus cosas del hombre rana allí.
No quería tirarlas, dijo que eran su vida o algo así. No creo que vaya a hacer nada con ellas, pero nunca se sabe. Claro, pero no se enojará. Ya irrumpí en tu casa. No, seguro que lo entenderá. Ya solo son trastos viejos, y si no los va a usar, no hay problema. Bueno, está bien, si tú lo dices. Señaló el garaje y ella pasó junto a él, con los brazos en alto, cansados, mientras decía algo que él no entendía. De nuevo, Eugene sintió que sus ojos se desviaban a lugares incómodos. No le mires el culo, no le mires el culo, no le mires el culo. Recitó en vano. No era culpa suya que su disfraz fuera así. No lo hacía a propósito, lo sabía, pero a la pubertad y a sus hormonas les traía sin cuidado. Tenía a una superheroína guapísima delante y lo sabía de sobra. Solo espera a que papá llegue a casa, entonces todo estará bien. Evidentemente a su padre no le pareció bien. Todo iba viento en popa. La llevó al garaje, le enseñó la mesa llena de trastos de su padre, y ella pareció casi interesada al ver los resortes de las botas. Incluso le sugirió en broma que se pusiera el disfraz para hacer honor a su nombre, aunque él sabía que solo se estaba burlando. Lo hacía a menudo, con chistes y juegos de palabras incluso cuando luchaba contra supervillanos. Aún así, no podía negar que la idea era tentadora. Ayudar a la gente y poner en evidencia a Tony y JJ. Le parecía bien. ¿Qué carajo está pasando aquí? Cualquier idea de una conversación feliz y civilizada se desvaneció cuando su padre irrumpió en la habitación con un bate de béisbol, golpeándolo en la cabeza como si le fuera la vida en ello. Por suerte, la superheroína esquivó los torpes golpes, le arrebató el bate de las manos y lo arrojó a la esquina del garaje antes de que algo más que su orgullo pudiera resultar herido. «Guau, Vinnie, qué bueno verte también. Aléjate de mi hijo». Su padre se paró frente a él con aire protector, completamente ajeno a la vergüenza que Eugene le estaba dando. «Cualquier problema que tengas conmigo no tiene nada que ver con él, ¿me oyes? Si le tocas un solo pelo de la cabeza, tranquilo, tío». Interrumpió ella, con ambas manos levantadas en señal de rendición. «Llevo un rato aquí. Eugene me invitó a entrar para que pudiera esperarte». «¿Sí? ¿Qué quieres entonces?», espetó. «Solo quería asegurarme de que seguías por buen camino». Se encogió de hombros. «Y oye, fuiste tú quien me dijo que te vigilara cuando te envolví con la tela para nuestros chicos de azul». Bueno, no pensé que realmente lo harías, así que perdóname si no esperaba una visita después de intentar encontrar trabajo». Su padre se cruzó de brazos y suspiró frustrado. «Mira, perdón por intentar volarte la cabeza, ¿de acuerdo? Quiero que sepas que no te guardo rencor por lo que hiciste, pero verte a solas con mi hijo, bueno, un padre se preocupa, ¿sabes?» «Sí, lo sé. Créeme, no eres el primer padre sobreprotector que he visto, ni serás el último». Había un cariño en su voz que lo sorprendió, aunque no tardó en pensarlo antes de que su padre lo echara de la puerta para que pudiera hablar de su pasado criminal sin su hijo. Eugene quiso protestar, decir que ya no era un niño, pero salió a su jardín antes de poder decir nada más. El sol casi se ponía y la oscuridad comenzaba a cubrir el vecindario. Esperó afuera como un niño al que le dan un castigo de un cuarto de hora antes de que finalmente ambos salieran, la improbable pareja estrechándose las manos y su padre sonriendo y luciendo muy complacido consigo mismo. «Lo siento de nuevo por la reacción violenta», dijo su padre. «Oye, otra vez, genial. Se nota que te importa tu hijo». Le dio una palmadita en el hombro antes de volverse hacia Eugene. «Oye, fue un placer conocerte, Eugene. Mucha suerte en la escuela. Quizás nos veamos por ahí algún día». «Ese sí, gracias Spider-Woman». El estruendo de la bocina ahogó sus siguientes palabras. Al darse la vuelta, sintió un nudo en el estómago al ver pasar a Tony y a JJ en su coche. «Oye, Spider-Woman y Frogman se están reconciliando. ¿Se van a besar y a tener hijos raros también?», se burló Tony, mientras JJ se reía a su lado como la hiena que era. «Dios mío, solo quería pasarles por encima y darles un puñetazo en la cara». Y luego volcaron dos baldes y tiraron las ranas que habían diseccionado antes en la escuela justo en el césped delantero. Los siguientes momentos transcurrieron en una neblina. Su padre los insultó, maldiciendo y amenazando con causar daños materiales, mientras que Spider-Woman simplemente le dijo que no se preocupara y que con el tiempo se le pasaría. «No te pelees», había dicho. Algo sobre que nunca resolvería nada y que conocía a un amigo que pagó el precio por intentar vengarse, aunque no pudo evitar pensar que era extraño que alguien que lucha contra el crimen dijera eso.
Finalmente, él y su padre regresaron a la casa. Spider-Woman llamó a su taxi para poder regresar a la gran ciudad, y las horas pasaron hasta que fue cerca de la medianoche. Eugene se encontraba dando vueltas en la cama, mientras cualquier pensamiento de dormir se veía eclipsado por las imágenes de Tony, JJ y el Sr. Lechmer llamándolo perdedor por tener a Frogman como padre. Su padre le dijo que lo olvidara, Spider-Woman le dijo que lo olvidara, pero maldita sea, simplemente no podía. ¿Cuánto tiempo se suponía que iba a soportar a esos imbéciles que le hacían la vida imposible solo porque su padre cometió un error? ¿Se suponía que debía seguir sonriendo y comportarse como lo hizo hoy durante el próximo año? No pudo. Incluso él tenía límites sobre cuán bajo estaba dispuesto a caer. No sabía cómo lo llevó al taller y a ponerse uno de los trajes de repuesto de su padre, pero se había puesto el traje completo y salió del taller sin darse cuenta. No tenía ningún plan, en realidad. Demonios, ni siquiera sabía cómo funcionaba el traje. Sabía que lo protegería, aunque fuera ligeramente, de los impactos del salto, pero se había desorientado cuando su padre se lo explicó. Al fin y al cabo, ¿de qué le serviría? Evidentemente mucho, a juzgar por lo que estaba sucediendo ahora. Mierda, mierda, mierda. Se agarró a una rama del árbol, la madera se quebró por su peso y se unió a él mientras caía de culo al pavimento. ¡Au! Siseó. Había pasado una hora desde que salió de patrulla y le llevó casi todo ese tiempo reunir el coraje para usar los resortes y hacerle honor a su homónimo. ¡Hijo de puta! Se impulsó. ¿Cómo lidiaba Spider-Woman con las alturas y todo eso? Eso y que no pasaba nada. ¿Qué demonios? No había nadie afuera, aunque lo consideraba una suerte, porque al menos nadie lo vería haciendo el ridículo. Con razón papá fue a la ciudad. Lo peor que hace la gente aquí es saltarse el toque de queda y robar cecina. Murmuró, espera, eso era. El señor Fitz tenía problemas con los merodeadores y los ladrones en el Pum Grove. Y si tenía razón, ahí estarían Tony y JJ. Les gustaba mucho meterse con el señor Fitch y eran de los pocos estudiantes que ignoraban el toque de queda no oficial. Se dirigió a la gasolinera con nerviosismo, aunque por suerte esta vez no cayó de espaldas. No diría que fue perfecto, pero sí una clara mejora una vez que los nervios de la primera vez finalmente se le pasaron. Los encontró allí como esperaba, aunque contaban con una inesperada presencia. Bridget Bullers. No esperaba que estuviera con los dos alborotadores, pero no podía permitir que eso lo detuviera. Puede que ella fuera el amor de su vida, o al menos la chica a la que quería invitar al baile de graduación, pero por fin podía hacer algo para solucionar los problemas del señor Fitch y vengarse de ellos por todo el dolor que le habían causado. Está bien, hijo de perra holgazán, Tal vez fue un error de cálculo en el salto, tal vez fue porque no debería haber estado hablando y saltando al mismo tiempo, pero su entrada se arruinó al verlo caer de espaldas y destrozar parte de la maquinaria al impactar. Bueno, ya tenía la atención de todos. Podía ver a algunos drogadictos mirándolo y murmurando algo sobre lamer ranas y dejarles ver cosas mientras Tony, JJ y Bridget lo miraban confundidos. «Oye, ¿es Eugene?», preguntó Bridget, con un dejo de preocupación en la voz que le dio esperanzas de no parecer un completo idiota. «Creo que intenta decir algo». «Sí, tus días de vagabundeo se acabaron», hizo una mueca. Le dolía la espalda y su voz no sonaba mejor, pero tenía que hacerlo. «Sal de aquí antes de que... Bueno, mejor defendernos», interrumpió Tony. Y entonces lo patearon, con zapatillas y botas golpeando el traje mientras él levantaba las manos débilmente. Incluso Bridget se unió tras un momento de vacilación, dándole una palmada en la cabeza y riendo como un niño con un juguete nuevo. No podía hacer nada, no podía apartarse de un salto y salvar algo de su dignidad, y antes de darse cuenta, se había resignado a ser el saco de boxeo y esperar a que se aburrieran de darle una paliza. Podía oír a JJ burlándose de él por creerse mejor de lo que realmente era, y ahora mismo estaba de acuerdo. ¿En qué demonios estaba pensando al hacer todo esto? Lo habían llamado Frogboy y Frogman Jr. y le habían hecho la vida imposible, así que quizá solo quería demostrarles que estaban equivocados. Demostrarles que no era solo el hijo perdedor de un padre perdedor que nunca llegaría a nada. Unas cuantas patadas más vinieron y se fueron antes de que se detuvieran de golpe. Entreabrió los ojos y apenas vio a los tres huyendo y gritando algo que apenas pudo entender. ¿Qué cojones? ¿Estás bien? Miró al frente y casi se meó en los pantalones ante lo que vio. La araña oscura lo observaba, con la expresión oculta tras la máscara toscamente cosida que llevaba.
Lo había visto antes en las noticias, había visto lo que les hacía a los supervillanos y criminales con los que se topaba. La mujer Electro estaba muerta y el zancudo había evitado escapar de la cárcel desde que amenazó con volarse la cabeza. Se decía que probablemente era uno de esos héroes de El supervillano mató a mis padres y que odiaba a quienes se disfrazaban y creaban crímenes, un disfraz que llevaba puesto en ese momento. Eugene sintió hielo en las venas y retrocedió a gatas, con la respiración entrecortada. No me hagas daño. Ni me mates. Agarró la máscara y la tiró presa del pánico, ignorando por completo la sangre que le corría por la nariz y su aspecto patético. No soy un supervillano ni nada, lo juro. Por favor, no voy a matarte, chico. Lo interrumpió con la voz cargada de fastidio. Antes de que Eugene pudiera decir nada más, el justiciero enmascarado lo agarró de la mano y lo levantó temblorosamente. Te vi dando saltos y te seguí. Si de verdad quisieras causar problemas, no estaríamos teniendo esta conversación ahora mismo. Eugene se estremeció ante la amenaza implícita. Además, si por aquí te hacen pasar por villano, no creo que nadie tenga que preocuparse por nada. Esos tres te dieron una paliza. Ese sí, se limpió la sangre de la cara e hizo una mueca. Eso le iba a dejar 1 o 5 marcas. Si no me vas a hacer daño, ¿qué les hiciste? Estaban corriendo asustados. Nada. Le di una palmadita en el hombro al bajito del rapado y salió corriendo con los otros 2. Se encogió de hombros. No es la primera vez que me reciben así que no me sorprende. Oh, genial. La verdad es que estuvo tentado de correr. La araña oscura podría haber sido un superhéroe, pero el propio Eugene vestía como un ex supervillano y eso era más que suficiente para ponerlo nervioso. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Te refieres a algo más que a salvar tu vida? Preguntó retóricamente. Vine aquí con la viuda blanca antes, pero decidí no volver con ella. Necesitaba un tiempo a solas para pensar, y este lugar me recuerda a casa. Soltó un suspiro cansado y se cruzó de brazos. No esperaba encontrarte con tu traje de viejo, eso seguro. Siempre dicen que la manzana no cae del árbol, viuda blanca. Espera, ¿te refieres a Spider-Woman? Preguntó, a lo que la justiciera asintió en silencio. Espera, eso significa que eras tú con quien estaba hablando antes. Sí, y eras tú quien estaba escuchando a escondidas. ¿A qué te refieres? Se burló. Si quiere portarse bien y vigilar a los exconvictos, es su decisión. Tuvo que arrastrarme hasta aquí para que yo diga que puedo quedarme un rato más si quiero. Además, nadie aquí me habría visto. La única razón por la que estoy aquí ahora es porque te estaban dando una paliza y, por lo que veo, intentabas hacer lo correcto. Sí, supongo, se frotó la nuca. Ya era la segunda vez que se hacía pasar por un imbécil delante de superhéroes. ¿Acaso el universo intentaba que rompiera un récord? Entonces, gracias, la verdad. No sé en qué estaba pensando al hacer esta tontería. Vi a esos 2 goombas tirar esas ranas en tu jardín. Tengo una buena idea de lo que querías. La araña oscura descruzó los brazos y luego soltó una carcajada de Dios. Esos 3 son unos auténticos cabrones. Oye, Bridget está bien, entonces supongo que no la viste riéndose de esos 2, respondió sin rodeos, ignorando la mueca de dolor de Eugene. En fin, sé lo que quieres. Si necesitas ayuda, dímelo. Tengo tiempo libre. Espera, ¿qué? Preguntó atónito. ¿Estaba sugiriendo lo que creía estar sugiriendo? ¿Me vas a ayudar? ¿Cuál es el truco? No me gustan los abusones, y quiero algo de ti. Señaló sus botas de resorte, ahora destrozadas. Voy a hacer una broma, y como no puedo pegarme a las paredes ni columpiarme en telarañas como Spider-Woman, voy a necesitar un seguro. Dame una de las botas de tu padre y te ayudaré a vengarte de esos 2 sin hacer preguntas. ¿Qué dices? Ni siquiera necesitó pensarlo antes de responder. ¿Sí? Absolutamente sí. Está bien. Trato hecho, chico. El justiciero se metió las manos en los bolsillos y señaló con la cabeza hacia la casa de Eugene. Primero lo primero, tenemos que acabar con esas ranas que tu padre atrapó. Espera, ¿las ranas? ¿Para qué? Eugene podía imaginar al héroe sonriendo mientras decía sus siguientes palabras. Ojo por ojo, chico. Descubrirán lo que pasa cuando te metes con alguien llamado hombre rana.